Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Salvador Valencia López y voy a dar el tema de la materia de estadística y victimología de la experiencia de aprendizaje, los procesos de victimización y desvictimización. El tema al cual voy a hacer referencia es sobre el genocidio de Ruanda. Para esto voy a mostrar mis datos personales, como se pide en la actividad. Y voy a empezar por comentar lo siguiente. El 7 de abril de 1994 se llevó a cabo una matanza, un genocidio de 1 millón de personas aproximadamente en Ruanda, país ubicado en el continente africano. Dicha matanza fue realizada por un grupo denominado los Hutus, con el 80% de población aproximadamente, en contra de otro grupo étnico denominado los Tutsi, con el 15% de población. El otro 5% pertenecía a otra etnia, comentando que de hecho estos grupos, unos eran pobres y los otros ricos, estaban como que ciertas diferencias tenían, puesto que unos eran agricultores, en este caso los Hutus eran agricultores y los Tutsi ganaderos. La rivalidad se da por cuestiones económicas, donde se desarrollan diferentes factores, estos influenciados y manipulados por países extranjeros, que les interesaba sobremanera la riqueza de ese país, que incluía minas de diamantes, de oro, cobre y otros materiales preciosos que pues que tiene la región, para lo cual interfieren acrecentando las discordias entre ellos. Estos países manejan mucho la discordia para hacer separar los dos grupos y poder pues meter cuña para hacerse del poder y de las minas. Los Tutsi y los Hutus fueron manipulados a través de la información y acrecentando su rivalidad entre ambos bandos. Dicha discordia y rivalidad fue perpetrada por países como Francia, Estados Unidos y Bélgica para hacerse de la economía y del poder, apoyando a los unos, a uno de los bandos para hacerse de la riqueza del país, por lo cual apoyaron a uno de los bandos, es decir, a los Hutus, quienes se habían hecho del poder a través de elecciones y de golpes de estado en contra de los Tutsi. Comentando en un paréntesis que al principio los Tutsi, que era la minoría, eran los que dominaban al país, pero los pobres, que eran los Hutus, se hicieron del poder a través de movimientos democráticos que realizaron y también pues golpes de estado. Al llegar al poder los Hutus desterraron a los Tutsi, mismos que habían sido desterrados, o sea, los lograron sacar del país a los Tutsi, que era la minoría, y muchos de ellos pues huyeron del país, por lo cual al paso del tiempo crearon un ejército en el extranjero, en este caso los Tutsi, e intentaron pues atacar al país a través de este ejército. Muchos de estos ejércitos, bueno, mucha gente de este ejército fue apoyada económicamente con armas pues, de países extranjeros, como ya lo señalé cuáles fueron, para hacerse del poder a través de un golpe de Estado. Sin embargo, los medios de comunicación, la radio y la prensa empezaron una campaña de desprestigio, de discriminación, de repudio, de odio, de rechazo, de desigualdad, provocando con ello el exterminio total de sus adversarios, los Tutsi. O sea, haciéndose del poder los Hutus, empezaron una campaña para desaparecer a todos los integrantes de los Tutsi, de esta etnia de población, para lo cual se convocó a toda persona perteneciente al grupo denominado los Hutus a buscar cualquier objeto que pudiera utilizarse como arma para acabar con los Tutsi. Quiero comentar que mucha gente compró millones de machetes que fueron exportados de otros países para llevarlos a esta región de Ruanda, con los cuales poder matar a los Tutsi. Todo esto fue perpetrado por gente, pues, que estaba en el poder, para lo cual se armaron desde palos, machetes y cuchillos para masacrar a sus rivales, lo cual lo lograron durante 60 días que duró la barbarie.
muchos dicen que fueron 90 días, matando y despedazando a sus adversarios, desde niños, mujeres, ancianos y todo aquel perteneciente al grupo étnico de los Tutsi, para, para lo cual se estima que toda la población intervino para matar a 1 millón de personas en ese lapso de tiempo. En esta barbarie se podría considerar que la información que se manejó por parte de las autoridades, en este caso los Zurus, fue exacerbar la polarización entre los dos bandos, mismos que por influencia extranjera fue perpetrada marcando las diferencias entre los dos bandos, primordialmente entre los ricos y los pobres, entre una minoría y la mayoría, entre los agricultores y ganaderos. Esto es porque recordemos que los que eran los Tutsi, que eran la minoría, eran los ganaderos, mientras que los Tutsi, los Hutus eran los granjeros, los agricultores, marcando estas diferencias para lograr una polarización de grupos, aunque casi iguales en color, raza, lengua y país, lograron marcar diferencias en sus personas y con ello extrapolar sus sentimientos de odio y con ello perpetrar el exterminio de sus congéneres, determinando que estos hechos constituyen un delito por la masacre cometida contra el pueblo Tutsi, homicidios de lesa humanidad que representa un hito en la historia de la humanidad y que no se había visto en muchos años, delitos desde la tortura, violación, homicidio, secuestro y otros relacionados pues a lo mismo que en este caso a la muerte o al homicidio, que fue el descuartizamiento de los cadáveres, que fueron expuestos, y tantos otros delitos derivados de la misma barbarie, como lo fueron el hecho de quemarlos y sobre todo de asesinar a los niños, a las mujeres embarazadas, adultos mayores, etc. Asimismo, se considera que también fue un crimen de Estado, ya que fue perpetrado desde la cúpula del poder en manos del general y presidente de Ruanda. Además, es importante señalar que también se llevó a cabo un crimen, ya que ante todo esto es un hecho antisocial, así como delito, ya que también es una violación a las normas establecidas. Es decir, delito porque está contemplado en el Código Penal, así como por las leyes internacionales que castigan con privación de la libertad a quien comete estos delitos, así como a todos aquellos que perpetraron el genocidio. Es importante mencionar en qué consisten estos conceptos, que es el de víctima, victimario, delito, crimen, genocidio, homicidio y lesa humanidad, para que se comprenda más el tema. Mismos que daré en otro video para que no se alargue tanto este. Asimismo, quiero explicar en el punto B lo que significa la relación existente entre las víctimas y victimarios. Es decir, la relación que tenías que vivían y convivían en el mismo territorio, que unos tenían el poder, los otros obedecían. Asimismo, la relación que tenías que eran unos ganaderos y por ser ganaderos obviamente ocupaban los productos que sembraban los agricultores, que eran el otro grupo. Y tomando en consideración este punto, pues unos eran más ricos, en este caso los ganaderos y los otros, los agricultores, los pobres. Esta relación es importante pues señalarla, puesto que un grupo gobernaba sobre el otro, es decir, tenían una competencia de hacerse con el poder. En el punto D nos señala y nos pide que indiquemos el proceso de victimización aplicable al caso estudiado. El proceso de victimización hace referencia a la manera y mecanismos por los cuales una persona o un grupo llega a adquirir el carácter de víctima, toda vez que la desvictimización se define como el proceso de restitución o resarcimiento del impacto o secuelas que el hecho criminal haya podido generar en la figura de la víctima. Dicha reparación es uno de los objetivos fundamentales, si no el que más importante, de la disciplina victimológica. Este proceso se relaciona con el estudio de los aspectos biológicos, sociales, psicológicos, y una vez realizada la conducta antisocial, tomando en consideración la posibilidad de crear métodos preventivos que ayuden a evitar situaciones semejantes. Comprendiendo que la desvictimización, como es un proceso, tiene que ver mucho con las secuelas que dejan los daños psicológicos y patológicos mentales, resultado pues de las vivencias que se tuvieron como víctima. Para mostrar un poco esta situación, quiero mostrarles una de las imágenes.
de cómo toda la gente logró exterminar a sus congéneres a través de masacrar a toda esta gente. Esas imágenes no muestran pues el descuartizamiento y cómo fueron quemados, sino más bien cómo todo el país se convulsionó, así mismo el mundo, pero nadie intervino. Gracias.